Todo el mundo sabe que el sol no se puede tapar con un dedo, aunque hay quienes tratan de hacerlo para esconder una infamia de tamaños dantescos, porque no son capaces de reconocer sus errores, sus pésimos manejos, sus nefastas decisiones, y por eso creen que pueden engañar a la afición cuantas veces quieran a través de sus pasquines y patrocinadores. Inventan un circo mediático para calmar las aguas, pero en la cúpula del organigrama de este impresentable grupúsculo todo sigue igual. En esta metáfora, la Federación Mexicana de Fútbol es la luz del sol y su dedo intenta tapar lo que todos conocemos, lo que siempre hemos criticado en este canal, lo que demandan las redes sociales, lo que les es imposible disimular. El martes 12 de julio del presente año rodaron algunas cabezas en la selección mexicana de fútbol. Esto era algo que se veía venir, porque hay situaciones que no se pueden dejar pasar, que se tienen que cortar de tajo para disque apagar el fuego, y con lo referente a la selección, obviamente que no se podía seguir el mismo camino y esperar un resultado distinto. Fue por eso que, supuestamente, limpiaron la casa, entre comillas. Pero no hay que olvidar, porque esta casa no está del todo limpia. Aún hay mucha mugre y podredumbre. Este olor y estas manchas repugnantes son los resultados, las estadísticas y el trabajo que se ha hecho de manera grotesca con la selección mayor, con las divisiones inferiores y con la femenil. Porque si lo tomamos como una analogía marina, es claro que se fueron los marineros, pero el capitán del barco sigue al frente. Ese gerente que toma las decisiones de uno o dos hombres, porque los dueños de la embarcación no están preocupados. Para ellos, mientras su negocio siga facturando, todo es señal de que el mar está en calma. Y después de haber calificado al Mundial de Qatar y de haber asegurado la sede de la justa del 2026, la Federación Mexicana de Fútbol no tiene por qué preocuparse, pues las arcas de la casa están con saldo a favor, al menos por ahora. Prepárate, porque es momento de ir duro y a la cabeza, analizar cómo todo este show mediático de correr a entrenadores, cortarle el cuello a un par de directivos de poca monta y hacer como que están preocupados solo es una infame simulación. Y todo lo que han hecho es montar una cortina de humo, porque la raíz del problema sigue allí, con John de Luisa y asociados. Además, mostraremos el por qué este tipo de gentuza sigue en esos puestos y la relación que tienen con el poder financiero de México, el cual ha sido la lepra para corromper al fútbol mexicano, y lo peor, todavía hay quien cree este engaño infame. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Desde hace varios meses se viene manejando que la selección nacional atraviesa la más severa y profunda de sus crisis. La gente, que no es tonta y entiende que su fútbol se ha ido a la basura, han exigido que haya cambios, que caigan cabezas y que de alguna forma se pueda revertir todo lo malo que existe en el fútbol. Algo que pareciera solo un sueño. Pero esperen, detrás de lo antes mencionado se esconden algunas mentiras que vamos a ir desmenuzando ya. Previo a que Televisa hiciera del fútbol su emporio y de la gallina de los huevos de oro su selección, México tuvo periodos muy oscuros, generaciones que no lograban la clasificación a los mundiales, y cuando se acudía a alguna justa mundialista era para ser goleados, y hasta los primeros empates supieron a triunfo. Hablamos del periodo de 1930 hasta España 82. Es por eso que decir que la presente generación del tricolor está atravesando su peor momento es crear una falacia, vender humo, porque a pesar del mediocre nivel de sus distintas selecciones, de la falta de idea, de propuestas y de estilo futbolístico, México aún no ha caído en su punto más degradante.
Aunque con las decisiones que han tomado los federativos y al priorizar lo económico sobre lo deportivo, el tricolor podría caer en una crisis muy grave y que ninguna estrella del fútbol o el entrenador más capacitado podrían revertir. Algo que de nueva cuenta hemos mostrado en este canal. La otra falacia es que cortando algunas cabezas se puede salir del mal paso. El problema con esta idea es que resulta ridículo que al extirpar un tumor maligno se pueda curar un cuerpo con la enfermedad del cangrejo en fase de metástasis. La selección no está enferma por un tumor aislado, ya que desde los escritorios de la cúpula se han tomado muchas malas decisiones. Ellos son los que pusieron a John de Luisa, que a su vez le dio toda su confianza a Gerardo Torrado, y los dueños del balón creyeron que traer a Gerardo Martino y a Luis Pérez el camino del Tri sería exitoso, pero no fue así. Lamentablemente se olvidaron del recurso humano, y ahí es donde está el problema. Porque la pata de la que cojea la selección menor es el problema principal del primer equipo. Esto tiene que ver con que cada vez hay menos jugadores mexicanos en el viejo continente, y en la Liga MX los jugadores más importantes suelen ser extranjeros o jugadores mexicanos que ya van rumbo a la jubilación. Llámese Memo Ochoa, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Andrés Guardado, entre otros. Sin embargo, el cuerpo técnico de los representativos nacionales se encuentra limitado por la falta de talento, por la escasez de figuras jóvenes que puedan enfrentar el reto de jugar sin complejos, sin prejuicios, sin la presión de los mismos capitanes avejentados que tienen secuestrado al tricolor. El mayor de los problemas es que mientras peor juega el Tri, más ingresos factura. Irónico, ¿no? Porque con el tema de los derechos de transmisión, de los patrocinadores y de los incentivos que otorga la FIFA a quienes participan en los mundiales, la Federación Mexicana de Fútbol grita gol en cada contrato firmado. Lo anterior no es una sorpresa, tampoco es algo que no se haya mencionado semanas atrás en este canal. Sin embargo, en este momento es cuando se tiene que poner hielo al asunto. El problema que se viene debe ser analizado desde otra perspectiva. Todo lo que ha ocurrido se tiene que ver como el prólogo de la verdadera crisis que está por venir y que ellos quieren enmascarar. Lo de menos es que llegue Santiago Baños, Jaime Ordiales o cualquier otro de estos tipos que no han hecho nada bueno por el fútbol mexicano, que solo sirven como un enlace para que los dueños de los equipos no tengan que codearse con sus jugadores o no tengan que andar vigilando a la gente que no es de su círculo. El problema no radica en quién es el hombre que le habla a los dueños sobre los personajes indicados para dirigir a las distintas selecciones. La crisis tiene su origen en las políticas que se han implementado a lo largo de los años y que tienen al nivel de la Liga MX en el fondo de un basurero. Porque es muy complicado que los futbolistas locales tengan buen nivel cuando el tope de su nivel es la liguilla. Pero no hay competiciones contra el Cono Sur. Se acabó la Libertadores, la Sudamericana y la Copa América. Ahora el máximo sinodal es Estados Unidos. Los clubes mexicanos tienen como principal antagonista a los equipos de la MLS y no hay ninguna otra forma de medir el nivel y mucho menos de mejorarlo. Por otro lado, todos los cambios que se le han realizado al fútbol mexicano en beneficio del club de Toby, como siempre le dice el fantasma Suárez, tiene que ver con llenar las arcas de algunos federativos, pero que en la liga puedan jugar hasta 8 no nacidos en México, que los peores equipos del torneo tengan que pagar una multa y no pierdan la categoría, que se haga ojo de hormiga con el tema de la multipropiedad, y que las políticas para que un equipo ascienda estén más vinculadas a asuntos administrativos que a deportivos. Todos estos malos manejos son el verdadero cáncer del fútbol mexicano. Es por eso que se plantea que esta crisis, esta serie de resultados paupérrimos, nefastos e infames, es solo el pico del iceberg. Es el inicio de la decadencia que está por venir, y algunos expertos en materia económica lo saben. Una marca como la selección mexicana, que se expone cada 4 años y que aparte tenga un proceso mediocre, es sinónimo de pérdida en estos tiempos donde las audiencias son más selectivas. Porque nadie en sus 5 sentidos puede augurar que México pueda alcanzar el 5.º partido en Qatar, con una selección limitadísima.
cuando el Tata Martino brilló por su ausencia en el preolímpico que perdió el conjunto de Luis Pérez. Además, todos sabemos que los partidos de la Liga MX le importan 3 hectáreas de pepino, que es más sencillo entregarle el grupo a Ochoa y a Guardado, pues hace muy poco tiempo Rafa Márquez reveló que por este par de jugadores el tricolor está en agonía. El vestidor lo tienen controlado y para el Tata es más fácil hacerle caso a sus capitanes, engordar la billetera y además decir adiós después del Mundial. Pues para el Tata, el ciclo ya está cerrado en diciembre en un equipo que él nunca pudo controlar. Y los que metieron mano hoy se hacen los sordos. Y sí, el problema está en la falta de jugadores, pero es probable que un entrenador con más experiencia y el carácter para no dejarse ningunear por los veteranos del Tri pudiera supuestamente sacar a flote los compromisos que se vienen, siempre y cuando a este lo dejen trabajar. Lamentablemente, la persona que optó por los servicios de Gerardo Martino, que validó todas las propuestas del Borrego y quien cuida los intereses de la federación en todo lo deportivo, pero más en lo financiero, es la persona que se encuentra en la búsqueda por reemplazar a todos los que se fueron. Pero ojo, se extirparon muchos tumores, pero el origen de este mal está en los escritorios que deciden quién maneja el Tri, en los dueños de los equipos que tienen voz y voto, pero más que nada en las televisoras. Además, mucho cuidado con el tema de John de Luisa en este video, te dará mucho asco, pues como este tripejo es el que toma las decisiones de una marca echada a perder por sus mismos dueños. En los últimos días se ha mencionado que la destitución del Borrego Torrado es parte del humo que se está levantando. Que esta acción se dio para calmar un poco el hervidero de críticas y para que la federación salga a decir que está tomando cartas en el asunto. Por otro lado, en este video se planteó que hay una crisis mayor, un problema a nivel estructural y que se deriva en una mesa en la que Gerardo Torrado no tiene silla ni invitación. Pero no por eso se le tiene que deslindar de sus responsabilidades. De entrada, su primer fracaso fue haber perdido al Jimmy Lozano, quien se fue porque tenía hambre de crecer y porque no se quería quedar estancado. Mientras la selección se quedó sin Mundial y sin Juegos Olímpicos, todo el mundo supo que Lozano se había ido por decisión propia. Pero entre líneas se pudo ver que en la selección le pusieron un alto y un muro a su proyección a largo plazo. Que no le armaron un plan de desarrollo y trabajo, no le ofrecieron el primer equipo al terminar la gestión de Martino, ni un proyecto que encaminara un cambio generacional. Tan solo esa decisión ha costado 2 fracasos irreparables en lo futbolístico para la selección mexicana. Por otro lado, se tiene que poner sobre la mesa el desprecio que tuvo el Borrego Torrado ante esta generación de futbolistas mexicanos, quienes además de competir en su liga con toda una maquinaria de extranjeros de poca monta y reglamentaciones que deprecian el fútbol, que promotores bloqueen su llegada a los equipos de primera división y que el sistema de competencia de la liga parece estar creado para impedir su desarrollo. Además de todo eso, Gerardo Torrado fue a buscar talento al otro lado de la frontera, porque se le hacía más fácil proyectar a futbolistas creados en Gringolandia. Prácticamente había dejado de lado al talento mexicano puro y este se había ido por la fácil. Esta decisión tiene que ver con el Moletur, con el proyecto ambicioso que la federación se aferra en construir con la MLS, y de esta forma se dio la incorporación de jóvenes con sangre, con raíz o con algún elemento mexicano que los vinculara al Tri. De hecho, el Borrego tenía gente trabajando de forma permanente en los Estados Unidos con el encargo de seguir el paso de todos los jóvenes que pudieran reforzar a la escuadra de Luis Pérez. Eso realmente es una aberración, porque la idea de suprimir la regla 2011 del fútbol mexicano y de abolir el descenso era la creación de la Liga de Expansión, que en teoría fue formada para fungir como el semillero del fútbol mexicano, para que los equipos de primera división y los entrenadores nacionales pudieran captar el talento joven. Pero no fue así. La selección de Lucho Pérez se destacó por convocar a jugadores recomendados, a los hijos de papi y a uno que otro talento de importación proveniente del fútbol estadounidense.
Por otro lado, más allá de las estadísticas, de los números rojos y de haber quedado fuera del Mundial de Indonesia y de los Juegos Olímpicos en París, Gerardo Torrado es el responsable de haber puesto a Luis Pérez y a Mónica Vergara. Sí, esa que siempre se excusó en las derrotas y que todo ese séquito de féminas feministas aplaudieron de más. Inesperadamente y sin argumentos, Mónica Vergara sigue al frente. Y más allá de haber elegido mal, de no ajustar las tuercas cuando el motor empezaba a colapsar, el director general deportivo de selecciones nacionales no tuvo capacidad de reacción cuando el nivel de todos los equipos habían mostrado la bandera roja y signos de alarma irreversible. Un directivo eficiente hubiera acompañado el proceso de forma activa y hubiera hecho algo para exigir que México mostrara mejor actitud, desempeño y se comportara como la selección privilegiada que es en la cancha. Lamentablemente, no fue así. Y en los últimos tiempos, el combinado nacional da pena. No tiene proyecto, no tiene sistema, ni pies ni cabeza. El heladero Torrado no supo inyectarle la personalidad que alguna vez manifestó en las canchas, donde irónicamente su gestión tiene al fútbol mexicano a la deriva y en terapia intensiva. Pero lo más grosero, lo grotesco y descarado de este asunto es que todo el mundo se lava las manos. Nadie es responsable. Todos dicen que hacen bien su trabajo, que todo es parte de un proceso y al final de cuentas, lo único que se puede concluir es que en la selección nacional hay muchos vividores que cobran muy buenos sueldos, pero no los desquitan pues se ha visto que su trabajo ha sido terroríficamente nulo. El privilegiado Gerardo Torrado salió a decir que se va tranquilo, que a nivel macro su gestión fue buena y que se cumplieron muchos objetivos, que se hizo todo lo que se tenía que haber hecho. El colmo del cinismo viene con las siguientes palabras: siempre fui una persona comprometida, responsable. Entiendo que a lo mejor tenía poca experiencia, pero siempre estuve rodeado de gente capaz, con una gran intención de que las cosas sucedieran bien y bueno. Si me dijeras si volvería a tomar este puesto cuando me lo ofrecieron, diría que sí. Fue una gran experiencia, una experiencia en la que trabajé de la manera más profesional posible, comprometido por dejar un legado y hacer que las selecciones mexicanas apuntaran a lo más alto. Alguien debería decirle a Torrado que no se cumplieron los objetivos, que haber fracasado y quedarse sin Mundial Femenil y Sub-20 no es un objetivo cumplido, que haberse metido al Mundial de Qatar con ayuda arbitral y con muchos problemas en la cancha, falta de gol y mezquindad no es un objetivo cumplido, y sobre todo que la afición y muchos otros pidan tu cabeza y te señalen como uno de los principales responsables de la mediocridad en la que se encuentra el fútbol mexicano no es el resultado de una buena gestión. Pareciera que estos entes piensan que uno no razona, no entiende y vive engañado en el mundo ideal, donde nunca pasa nada. Quiero iniciar este tema haciendo la siguiente pregunta. ¿Es neta que alguien esperaba algo diferente con John, el delfín de Azcárraga de Luisa, al frente de la selección mexicana? Si alguien responde sí, es porque una de dos: o está cegado por la selección y las falacias de siempre, o en su defecto, trabaja en Televisa. No hay otra respuesta para considerar que este sujeto tendría la experiencia y sobre todo la capacidad logística y organizacional de un líder en una federación manchada por la corrupción. Pero el tema de John pocos lo conocen. Es un tipo que desde siempre tuvo la venia de Emilio Azcárraga por la simple razón de ser su amigo en los negocios financieros. Para nadie es una sorpresa que el fútbol mexicano se mueva gracias al tráfico de influencias, de la corrupción y los malos manejos en toda la estructura. En este canal lo hemos dicho hasta el cansancio, se han puesto las pruebas sobre la mesa y ya cada quien dirá si sigue creyendo que los directivos son audaces para hacer crecer su negocio o solo son unos ladrones de cuello blanco que han destrozado por completo al fútbol nacional. Pero vayamos con John. Este tipo es alguien que nunca sufrió para tener lo que tiene y su crecimiento, lejos de su carrera, que es la ingeniería civil, graduado por la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Texas, ha logrado lo que ningún tipo estudiado en temas deportivos ha podido conseguir.
ser el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero John tiene un historial muy negro que repasaremos aquí. De entrada, es un tipo que está en ese puesto porque es un perro fiel. Sabe cabildear algunas cosas y sobre todo representa los intereses de Televisa, pues tan solo basta ver de dónde salió y cómo llegó a estos puestos. En 2005 fue vicepresidente operativo de la América, después de haber sido el director de Televisa Deportes. El amigo de Azcárraga llegaba al poder por dedazo y sería más tarde cómplice y responsable de la negligencia médica del canterano Carlos Sánchez. Abajo en la descripción te dejaremos este video para que lo veas y te dé más rabia que este tipo siga estando en un lugar privilegiado. En 2011 llegó a ser presidente operativo del América y a su vez fue organizador del Mundial Juvenil Sub-17 en México. Para que un año después, en 2012, se instruyera más a fondo en el fútbol, pero lo nombraron director del Comité de Fútbol de Grupo Televisa. Pero la pregunta es, ¿cómo conoció a Emilio? Muy sencillo, John nunca ejerció lo que estudió, como buen recomendado y de la alta alcurnia de Luisa. Antes de llegar a Televisa, trabajaba como banquero, en particular con Banamex. Y ahí fue donde asumió un cargo importante en la Bolsa de Valores como gerente general del sector financiero. Sus nexos vienen desde allí y de ese amiguismo que tenía que darse por cuestiones de conveniencia para ambas partes. Salió la propuesta para encaminarlo al fútbol y a la televisión. Cuando John llegó a Televisa, fue muy cuestionado por muchos empleados. Uno de ellos fue Javier Alacrán, quien dice que lo corrió a la fregada. Este pleito de locas se dio por el poder. John llegó a Televisa y en 2015 puso a Ricardo Pérez Teuffer como director de ventas de la empresa, puesto que deseaba Alacrán. Entonces, la bronca se suscitó por esta razón y porque John decidía qué notas iban y qué no iba en los programas, por los que Javier Alacrán se saltó las trancas, fue con Emilio y lo acusó. Sin embargo, la relación Emilio-John, te pico el orgullo, era más sólida. John era un tipo más conservador, no le gustaba que las mujeres salieran casi en tanga, por lo que puso cierto orden. Sin embargo, su trabajo previo a ser el nuevo presidente de la federación se empañó en Telehuila. Antes de partir, hubo una bronca monumental con el nuevo jefe de Televisa Deportes. John se había enamorado de Naima Choura, la cual había sido sobajada entre comillas por Alacrán. Pero lo que no contaron es que Naima era una persona altamente tóxica en la empresa, pues mucha gente dentro de Televisa siempre se quejaba de esta. Menospreciaba y sobajaba a los jalacables, se peleaba con las de maquillaje. Era una mujer que no sabía hacer nada y que solo se dedicaba a hacer cosas banales. John se enamoró cuando aún estaba como jefe. Entonces nadie decía nada. Solo había secretos a voces por las oficinas de lo impresentable que era Naima, una mujer cascarrabias e impertinente. Como su novio tenía poder, ella se sentía con ese mismo ánimo de ejercerlo también. Sin embargo, cuando a John lo nombran semanas atrás como presidente de la federación, y digo, lo nombran porque Emilio ya había dicho que él sería y que la votación semanas después solo se haría por protocolo. No por nada 17 votaron a su favor. John fue con Francisco Javier el Huevón González para encargarle a su mujer que la trataran bien y que le echaran la mano, que se lo pedía por favor. Ahí fue el parteaguas también para la enemistad entre este sujeto y Francisco. Cuando el gato se fue, los ratones hicieron fiesta y a Naima la mandaron a leer tweets a la tribuna de los estadios, para ser exactos al Azteca y al estadio de CU, en medio de la gente, donde se la sabroseaban y le tiraban de todo. Francisco había castigado a la Choura por todo lo que había ocasionado, por lo que ésta ya no aguantó de estar en medio de la gente, porque, ojo, ella le dice perrada a los aficionados. Entonces ahí se desató el infierno. Antes de tomar posesión, John de Luisa llegó inesperadamente a Chapultepec 18 e hizo un desmadre. Llegó aventando todo, endemoniado, y fuera de sus cabales llegó a reclamarles a todos y a pedirles explicaciones del por qué le habían hecho eso a su mujer, que no tenían consideración. Azotó puertas, tiró un escritorio y se metió hasta la oficina de Francisco, donde le dijo de todo, hasta de lo que se iba a morir. Nadie daba crédito a tal espectáculo del próximo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. John
se había metido a defender a su nalga y amenazó a todos diciéndoles que en ningún momento de sus míseras vidas les daría una entrevista. Y de paso, trataría por todos los medios de vetar a sus reporteros. Van a sufrir por hacerme esto, sentenció. Luego de entender quién es John de Luisa, pregunto, ¿realmente esperas algo de este sujeto al frente del fútbol mexicano? Hace algunos ayeres, los medios pedían la cabeza de Decio de María, otro de los súbditos y cabilderos de Televisa y asociados. Solo que a diferencia de John, Decio, cuando menos entregó cuentas normales a secas. Este sujeto, egresado del ITAM y también tipo de la política, pues fue nombrado subgerente de información financiera de Banjico de 1986 hasta 1988 en el gobierno de Miguel de la Madrid. Sí, ese que se hizo famoso por rata y por acusar a Salinas de Gortari de robarse la partida secreta de los presidentes, pero posteriormente se desdijo en una carta declarándose padecer de sus facultades mentales. En 1994 fue secretario de Promoción de la Industria y de Comercio Exterior, la antecesora de la Secretaría de Economía del nefasto gobierno de Ernesto Zedillo, famoso por la devaluación del peso. Bueno, espero se haya dado cuenta de lo siguiente, y por eso pregunto, ¿qué tipo de perfil tenía Decio que también tiene John? Fácil. Ambos estuvieron trabajando en ramas financieras. Mientras John lo hacía en la bolsa de valores, Decio había sido funcionario público en Banjico, alineado a los intereses de sus poderosos amos. Esa es la clave. La gente que está al frente del fútbol mexicano son políticos o están encaminados a ganar dinero y a hacer ganar dinero, de alguna u otra forma, a los dueños. Si nos vamos más abajo en el organigrama, veremos que el expresidente de la Liga, Enrique Bonilla, siempre abogó por los resultados monetarios. Para muestra, fue uno de los artífices del tope salarial de la Liga Femenil y uno de sus principales promotores. Si el proyecto no vale la pena como tal, siempre hay que ahorrarse una lana. Esa es su filosofía en el contexto futbolero. De su predecesor, ni hablamos, es Lalo España politiquero y asqueroso de Mikel Arriola, amiguísimo jurado de Grupo Orlegui, que tiene un pasado oscuro como político del PRI. A todo esto pregunto, ¿políticos y gente que está enfocada a los negocios financieros son los aptos para dirigir el fútbol mexicano? Realmente no, y comprobado está. La gestión de John de Luisa es una de las peores en los últimos años, y analícele bien. México pasó al Mundial por suerte y encomienda, no tiene cambio generacional y en su círculo las metodologías han fracasado. John apoyó mucho la moción del hoy desempleado Gerardo Torrado en agringar a la selección mexicana y selecciones menores, haciendo negocio y buscando talento mexicano en Estados Unidos donde supuestamente están mejor formados los chicos. Nada nuevo para un tipo que fue futbolista por las palancas de su familia y que siempre fue un niño burgués. Aún así, fue una de las cabezas que rodaron. Pero no solo eso, las selecciones menores son inexistentes. La selección sub-17 ya no es una potencia. La sub-20 quedó eliminada del Mundial y de los Olímpicos. La selección femenil no ganó nada en su eliminatoria. Un completo desastre. ¿Por qué? Por las malas decisiones, por traer futbolistas recomendados y por dejar de producir talento en nuestro país. Todos estos personajes han querido sacar los mejores rendimientos en dinero, pero no en fútbol. El negocio siempre será primero. Estas son las consecuencias que por años han sido producto de cambiar la reglamentación en México. Preferencias a petardos sudamericanos, a gastar y no invertir, dejando de lado la verdadera esencia del fútbol mexicano y sus contextos sociales. Pregunto, ¿de qué sirve correr a todos los empleados si el que toma las decisiones no se va? De nada. Pero el negocio es de ellos, y mientras esté John de Luisa en la dirección de este barco, simplemente se seguirá hundiendo de manera constante y perpetua. Pues la cereza del pastel es que la selección mexicana tenga uno de los peores mundiales en su historia en Qatar. Es importante cómo esta gentuza de pantalón largo siempre ha querido desviar la atención con sus pasquines los medios de comunicación, echando culpas a los empleados enmascarando que todas las decisiones que han sido más que nefastas se han tomado desde un escritorio con una negligencia futbolística extremadamente grosera, haciéndolas pasar como la panacea del fútbol nacional.
Una mentira que ya muy pocos creen y que lo muestran los resultados y los hechos en flagrancia. Pero dime, ¿cuál será el futuro de las selecciones mexicanas y del fútbol mexicano en un corto y mediano plazo? ¿Es solo una simulación esos despidos de la selección mexicana en sus distintas ramas? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte y de hacerte miembro del canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.